Sí, varias cuestiones. La primera sobre el proyecto del auditorio, creo que se titulaba así como algo como caja negra, ¿no? Bueno, este equipo de gobierno tiene otros planes para el centro urbano, para el Parque de la Cubana, como se ha comentado en este pleno, y ya está toda la información colgada en el perfil del contratante y allí en esos pliegos de condiciones técnicas pues podrás ver el programa de necesidades que se pide y en el que no está contemplado ese espacio, la ejecución de ese auditorio de 6 millones de euros. En cuanto al informe resumen de todo lo bonificado por el ICIO en esta última etapa de esta ordenanza, pues tomo nota para que se realice, lo haremos llegar a todos los grupos. Juan, la limpieza solar es, como tú bien has dicho, es un tema, una lacra que tienen todos los ayuntamientos. La única fórmula de intervención es la que nos habilita la ley del suelo de la región de Murcia, por ornato público, salubridad, a través de los órdenes de ejecución. Estamos hablando de propiedades privadas y, por lo tanto, no solo lleva al cumplimiento de ese trámite administrativo que es engorroso y largo, sino que incluso una vez se termina, tienes que solicitar una autorización judicial para poder ejecutar esa limpieza. Es cierto que antes, pues, bueno, las cosas se hacían un poco más como todo se va profesionalizando y antes pues te la jugabas un poco y decías, venga, mete la máquina y tal. Pero eso no es correcto y cada vez, pues bueno, sí, no se puede hacer. Y yo, pues, lógicamente, ese riesgo no lo voy a asumir. En cuanto a los públicos, todos los años, para el mes de marzo o abril, se hace una limpieza genérica. Es cierto que a veces hay zonas que con una limpieza puede que ahora, llegada a esta fecha, sea insuficiente dependiendo de las lluvias. Pero bueno, es sobre todo para evitar la época de calor del verano, donde hay más mosquitos o proliferación de cualquier tipo de plaga. Y día sí y día también, Juan, pues se abren esas órdenes de ejecución. Esta mañana he firmado 3, creo. Y por último, el control de la transparencia. No eludimos ningún tipo de control sobre la transparencia porque no estamos sometidos a ese control de la transparencia. Es una especie de encuesta que pasaron del Consejo de Transparencia. Se nos pasó el plazo, sinceramente. Contactamos con el creador a través de una plataforma informática que había que ponerse a hacerlo, que no era una encuesta en Google, sino que era una plataforma creada ad hoc para eso. Se nos pasó el plazo, contactamos con la plataforma antes del verano. Nos dijeron que iban a volver a abrir un plazo y ya de verdad que no hemos recibido ningún correo y yo también me sorprendí de la información, pero insisto, no es que eludamos ninguna transparencia porque nosotros no estamos sometidos a ese control y si nos hubiésemos dado cuenta en tiempo y forma hubiéramos participado como hemos hecho siempre. En fin, que es conocida la colaboración estrecha de este ayuntamiento con el Consejo de Transparencia de la región de Murcia, sobre todo en la etapa anterior con Pepe Molino. Muchas gracias. Bien, en relación al planteamiento que ha hecho Ciudadanos, creo que son 2 cuestiones que he tenido que contestar. Una sobre la petición por parte de usted de un informe de robo y viviendas. Y otra en relación al plan de seguridad de la feria, un plan teórico que usted plantea. Con respecto al tema de la seguridad ciudadana, desde este ayuntamiento, recuerdo que desde el principio, una de las peticiones que hacíamos al delegado, a la delegación del gobierno, era que se pudieran facilitar los datos estadísticos de municipios de más de 20.000 habitantes. Y durante estos años atrás no había manera. A partir de enero de este año 2021, pues afortunadamente cualquier ciudadano puede entrar en el portal de la criminalidad del Ministerio y ver las estadísticas, en este caso de estos municipios, en el que está incluido Alhama. La comparación de estadísticas interanuales, pues lógicamente comparar el año 2021 con el año 2020, cuando el año 2020 pues, fue un año complejo en el que estuvimos con estados de alarma, estuvimos confinados, pues muchas veces no tiene mucho sentido, porque claro, comparar un episodio en el que no se movía prácticamente nada, ni siquiera se movían los cacos, no podía moverse con escenarios nuevos. Aún así, los últimos datos que nosotros dimos
con respecto al dato del primer trimestre de este año 2021 es que en el cómputo global había bajado un 8%. Ese era el cómputo de todas las infracciones penales. Era de resaltar cuestiones que tienen que ver con la pregunta que usted ha hecho con respecto a una casa desvalijada, que por ejemplo en los robos con fuerza en domicilio, establecimientos u otras instalaciones, pues bajaron un 59%. Los robos con fuerza en domicilio bajaron un 48%. Y los hurtos bajaron un 22%. Insisto que comparar en este caso el primer trimestre sí que tiene sentido, porque estamos comparando marzo de 2020, que prácticamente era el inicio de la pandemia, y a mediados de marzo fue cuando nos confinaron, con marzo de 2021. Es decir, estos datos sí son comparables. Lo que hay publicado es el siguiente trimestre, que es el segundo trimestre, que va hasta el 30 de junio de 2021, y el dato, lógicamente, se vuelve en contra y hay un aumento del 18,3% de las infracciones penales. Va en concordancia con la región de Murcia, porque tenemos que compararnos también y a ver qué pasa en el resto de municipios de la región de Murcia, en donde hay un dato de prácticamente que sube un 16% y un casi 12% a nivel nacional. Aún así, sin tener mucho sentido la comparación de estos datos, porque estamos comparando un junio de 2021, donde hay libertad de movimiento prácticamente total, con un junio de 2020, que no había ningún tipo de movimiento. Aún así, por ejemplo, cuestiones o infracciones penales que tienen mucha trascendencia, como el robo con fuerza en domicilio, establecimientos y otras instalaciones, ha bajado casi un 16%. Incluso los robos con fuerza en domicilio, muy poquito, estamos hablando de prácticamente un 4%. Es verdad que, por ejemplo, los hurtos que tienen menor calado se han visto incrementados, pero insisto, estos valores pues va a ser complicado compararlos porque estamos comparando, en este caso, meses y años y situaciones en las cuales no son comparables. Nos tenemos que felicitar a nivel de transparencia de que el Ministerio pues haya incluido a los municipios de más de 20.000 habitantes, porque hasta esta fecha era el concejal el que tenía que estar preguntando a Guardia Civil y apuntando en un papel lo que te decían. No había datos y, por tanto, pues esta transparencia es digna de aplaudir en este sentido. En cuanto al fondo de la cuestión y el planteamiento que sigue haciendo Ciudadanos, van en el mismo sentido, en querer dejar en la opinión pública de que poco menos que Alhama de Murcia es el Bronx y, por tanto, pues siguen su camino. Es verdad que cuanto más se juntan con el partido de extrema derecha, pues se les pega algo. Y algo tiene que estar siempre en este sentido en la palestra. El plan de seguridad de la feria, un plan teórico, hablaba usted, problemas de circulación. Aquí yo vuelvo a insistirle, ha habido un plan de seguridad que se tienen que tener determinadas cuestiones en cuenta, básicamente la seguridad vial de las personas y, por otro lado, pues también hay una situación con carácter nacional y es que este país está en alerta 4 antiterrorista y en función de esas cuestiones pues se pueden aplicar unas medidas más restrictivas o menos restrictivas. En relación a las quejas de vecinos, efectivamente a mí me han llamado algunos de esos vecinos, pero eso se ha ido solventando y se ha solventado de una manera la más racional posible. Y es que si hay un operativo de una calle que efectivamente no puede estar transitada y demás, pues lógicamente los vecinos que han necesitado esa libertad de movimiento en momentos puntuales han llamado a policía y policía ha solucionado esa papeleta. Es decir, no ha habido ningún tipo de problema con respecto a esa cuestión. Y con ese plan teórico que usted plantea, no hay ningún plan teórico, hay un plan palpable, es un plan que ha aplicado la jefatura de policía local y este concejal, pues lógicamente lo primero, siempre me han escuchado, que es la seguridad. Es verdad que la seguridad en algunas ocasiones es incompatible con la movilidad, pero yo creo que en este caso el hecho de que las cosas se hayan ordenado de una manera determinada yo creo que ha sido positivo. Tenemos que recordar que hasta hace muy poquito teníamos medidas todavía restrictivas en cuanto al tema del COVID y, por tanto, todo ese conjunto pues hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta para aplicar unas medidas en las cuales pues el objetivo sea que no se propague el COVID y que
en este caso la Feria del AMA, pues se pueda plantear con cuestiones de seguridad en su más amplio término, de seguridad en este caso pública, y creo que en este caso ha sido positivo. Yo creo que no tiene nada que ver con el escenario que ustedes quieren plantear de destrucción masiva. Con respecto al tema del IBI, sí, ya lo ha adelantado el concejal de urbanismo en alguna que otra ocasión, en alguna que otra comisión informativa. Es verdad que como no suelen acudir algunos de ustedes a las comisiones formativas y demás, pues posiblemente no lo hayan escuchado. Creo que yo en el pleno de hoy también lo he dicho, y sí que están estudiando fórmulas para, en el caso de las placas solares para autoconsumo, el poder estudiar en este caso una reducción del IBI. Se planteará en función de lo que estemos viendo, lo que estén planteando otros ayuntamientos, efectivamente, y lo haremos. Con respecto al tema de cómo va a afectar la sentencia que ha salido, no ha salido la sentencia, ha salido una comunicación por parte de las plusvalías, pues bueno, aquí les tengo que contestar que gracias a la previsión de este equipo de gobierno, con su alcaldesa a la cabeza, además refrendado por unanimidad, creo, en el Pleno en varias ocasiones, pues nos adelantamos, igual que nos adelantamos con respecto a todo el tema urbanístico y la burbuja que generó el señor Aznar en el año 2000 en la ley del suelo, que nos trajo todo lo que nos trajo posteriormente, años después, y fuimos previsores para que el ayuntamiento pues no tuviera que devolver cantidades que había cobrado de manera indebida. Y lo que hicimos fue plantear lo que las distintas sentencias del Tribunal Supremo en el año 2015 y 2017, y así se ha estado trabajando. Y además se ha trabajado sin ningún tipo de discrepancia, sin ningún tipo apenas de ligiodicidad, bueno, como se diga, por parte del ayuntamiento, y por tanto eso se ha resuelto. Ahora el Tribunal Constitucional da una vuelta de tuerca más y parece ser que ha dicho de que en este caso pues anula este impuesto. Me consta que el Gobierno de España ya ha publicado de que ya se estaba trabajando con la Federación de Municipios para establecer un impuesto que sea legal y que no ofrezca ningún tipo de cuestión negativa ni para las arcas de los ayuntamientos y sobre todo para la seguridad jurídica de los contribuyentes, y por tanto entendemos que se va a trabajar en esa línea. Efectivamente, el hecho de que los ayuntamientos, no solamente el nuestro, dejen de ingresar estas cantidades, estamos hablando de cientos de miles de euros, y lógicamente pues se podría haber afectado seriamente el presupuesto, no el nuestro, sino el de todos los ayuntamientos. Con respecto a una cuestión que ha planteado antes Juan, que se me ha olvidado, que también es importante en cuanto al tema de estadísticas. El tema de estadísticas de la Policía Local de Alhama de Murcia están colgadas en la página web, ¿vale? Está actualizado hasta abril de este año 2021. Saben ustedes que hicimos un nuevo sistema de actualización de estadísticas con carácter mensual, y además unas estadísticas que no tienen parangón también si las comparamos con el resto de policías de nuestro país, porque son unas estadísticas muy completas, en donde tienen también todos los componentes relacionados con el género, y hay una estadística muy completa. Insisto, no es que no se les haya entregado, sino que cualquier, aparte de los 21 concejales que hay aquí, los 22.000 alameños pueden acceder a la página web y encontrarán todas las estadísticas, tanto de seguridad vial como del trabajo de policía tutor, con el tema de la violencia de género, y las estadísticas mensuales de la operatividad del trabajo policial de policía local. Gracias. Una vez que hemos dado respuesta, creo, a todas las preguntas planteadas, una vez que he anunciado al inicio del pleno que hemos recuperado la asistencia a público, pues volvemos a esa cuestión habitual de que les doy la palabra por si quieren realizar cualquier pregunta a cualquier miembro de la corporación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues terminamos, por lo tanto, esta sesión plenaria. Gracias a todos por su asistencia y atención. Buenas noches.